Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre nariz recta o nariz curva. ¡Quédate! Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Y ya sabes, en este canal hablamos sobre pacientes y consejos auténticos de cirugía plástica facial. La semana pasada subí una encuesta a Instagram. Si no me sigues, sígueme, es @Dr. Carlos Rosales, donde pregunté diferentes tópicos y se escogió este para desarrollar este video. ¿Nariz recta o nariz curva? ¿Cuál nariz debo escoger yo o cuál nariz es para mí? Muy bien, te voy a explicar el proceso que yo realizo con todos mis pacientes para llegar a la decisión de qué nariz sugerirles y quizás sí te pueda ayudar a que tomes tú una decisión también para tu propia rinoplastia. Muy bien, el primer paso del proceso es en la parte subjetiva, es decir, conocer qué es lo que el paciente le molesta y qué es lo que el paciente quiere. Toda consulta médica inicia ahí con un interrogatorio y las consultas para una rinoplastia inician igual. Entonces, en esta parte yo voy a conocer qué es lo que a ti te molesta y cuáles son tus objetivos. Ayuda muchísimo si tú haces como una revisión de diferentes modelos, artistas, personajes y tienes ya unas fotos o algunas imágenes en tu cabeza de inspiración de cómo te gustaría que fuera tu nariz ideal, ¿no? Eso ayuda mucho. Tengo pacientes que llegan y dicen, yo quiero la nariz de mi hermana, de mi mamá, etc. Esto ayuda para que yo también pueda tomar mis apuntes y decidir tratar de subtraer cuáles son tus preferencias, ¿vale? La segunda parte de la consulta es la parte objetiva, es decir, cuando yo analizo tu nariz, te voy a pasar a la silla y te voy a revisar tu nariz por fuera, por dentro, pero también se empieza a poner divertido porque hago una fotografía tridimensional con una cámara que al pasarla a la computadora nos permite ver tu nariz y toda tu cara desde los diferentes ángulos en una sola pantalla. Podemos rotar la imagen desde diferentes posiciones, ¿no? Y esta misma imagen podemos hacer una simulación tridimensional. Entonces, en base a la simulación tridimensional, yo normalmente empiezo por hacer una simulación un poco conservadora, es decir, quitar un poco la jiba, tal vez definir un poco la punta, pero mantener un perfil básicamente recto, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, normalmente ahí comienzo. Después de eso ya empezamos a hacer un poco más de ajustes para generar 2 o 3 simulaciones según sea cada caso, aumentando la proyección de la punta, es decir, lo larguito, lo que sale de la cara, o disminuyendo más el dorso para que tome esta ligera curva. Ojo, yo no mutilo narices, no hago narices súper curvas, solo ligeramente curvas que se vean delicadas y elegantes. Muy bien. Entonces, esta parte de la consulta nos ayuda a ponernos de acuerdo, porque no siempre el paciente y el cirujano hablan el mismo lenguaje en cuestión de palabras técnicas. Proyección, rotación, definición, curva recta. Las cosas bonitas siempre son bonitas, pero no podemos a veces ponerlo en las mismas palabras. Y la simulación nos ayuda muchísimo para borrar esos límites y esas barreras del lenguaje técnico y que lo que es bonito para ti, yo verlo y que sea bonito también para mí. O al revés, yo te pongo una nariz que para mí es bonita y que tú me digas si te gusta, la podemos rotar para que la veas de diferentes ángulos para decidir si te gusta cómo se ve contigo, ¿no? Entonces va la tercera parte, pero antes de darles la tercera parte de este análisis y de esta secuencia de pasos que yo utilizo para decidir qué nariz darle a mis pacientes, te voy a dar un pequeño anuncio de este lado. Tenemos las consultas al 50% en agradecimiento a los 100,000 suscriptores que conseguimos aquí en YouTube. Si tú eres parte de esta comunidad, muchas gracias. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Vamos a seguir subiendo contenido relacionado a la cirugía plástica facial. Y bueno, solamente este descuento va a durar en lo que queda de junio. Ya estamos por cumplir prácticamente un mes con el descuento y con la plaquita de 100,000 suscriptores. Entonces, bueno, si quieres una valoración conmigo, entra a drcarlosrosales.com y ahí simplemente vas a tener el descuento en automático solo por junio. Entonces, vamos de regreso al mensaje principal. El tercer punto de los pasos que yo sigo para decidir qué nariz darle a mi paciente es el análisis de su caso particular. Muy bien. Las narices bonitas ya están descritas científicamente, las proporciones que una nariz debe tener, tanto en la nariz como con el resto de la cara, ya están descritas desde Leonardo da Vinci y por otros autores, en los cuales ya sabemos que una nariz masculina debe ser prácticamente recta con un ángulo de 90 a 95 grados y una nariz femenina su puntita debe estar 2 milímetros arriba del dorso y tiene que tener un ángulo ligeramente más abierto que puede ir hasta los 105 110 grados. Pero
todos pensamos diferente y a todos nos gustan diferentes proporciones. Entonces, aquí viene ese análisis de la personalidad de los pacientes, porque yo llego a tener chicos que les gustan las proporciones femeninas y delicadas. Entonces la nariz que le vamos a proponer y que probablemente sea la que él seleccione va a ser una nariz más curvita, más finita. Pero también llego a tener chicas que les gustan las narices rectas y no hay nada malo de eso, la quieren más natural. Quizá no quieren que todo el mundo se dé cuenta de su rinoplastia, etcétera, ¿vale? Entonces se vale perfectamente y es este paso súper importante poder analizar la personalidad del paciente y poner en mezcla estos 3 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente piensa y sus objetivos? ¿Qué es lo que el cirujano piensa y la simulación? ¿Y cómo es la personalidad del paciente y qué lo va a hacer más feliz a él? Porque la rinoplastia es para eso, es para sentirnos mejor, para elevar esa autoestima, ¿ok? Y aquí viene un punto importante también, y como conclusión a todo este video, ¿no? Yo siempre voy a tomar en cuenta, en primer lugar, lo que tú quieras. ¿Cómo quieres tú que sea tu nariz? No importando si tu mamá, tu prima, tu tía la quieren diferente, porque me ha pasado que aquí en la consulta los familiares opinan diferente al paciente y le dicen, no, elige esta, elige la otra. O que yo mismo piense diferente, porque también me ha tocado que yo le sugiero a alguna paciente, se te ve más bonita curva, mírala desde estos ángulos, todo, se te ve bonita. Y la paciente me dice, no, yo la quiero recta. Entonces, lo más importante siempre va a ser tu decisión y tu opinión. Si tú la quieres recta, no importando tu género, va a ser recta. Si tú la quieres curva, entonces vamos a hacerla curvita. Muy bien. Y bueno, así doy conclusión a este video. Espero te haya gustado. Si fue así, dale like, coméntame si tienes alguna duda, algo que añadir a este video y que quisieras que platicáramos tal vez en otro video después, ponlo aquí en los comentarios o sígueme en Instagram @Dr. Carlos Rosales, donde pongo las encuestas para decidir qué video subir la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo y me despido. Bye.